significa que las cosas que debemos hacer son relativamente sencillas. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son esas tareas. Primero, necesito determinar la energía cinética de un cuerpo líquido sujeto a movimiento plano general o alguno de sus casos particulares. ¿Cuáles serían? Traslación, rotación al un eje fijo balicéntrico, rotación al un eje fijo balicéntrico. ¿Claro? Esa sería de las cosas que tenemos que hacer. Segundo, mostrar que el trabajo realizado por las fuerzas internas a un cuerpo rígido, cuando el cuerpo rígido es un desplazamiento o pliegue del cuerpo rígido, es un poquito redundante, que significa que mi cuerpo rígido no se deforma. Si se deformara, las cosas no funcionarían igual. Pero si mi cuerpo rígido no se deforma, pues el trabajo realizado por las fuerzas internas es nulo, es despreciable. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que solo me va a preocupar el trabajo efectuado por las fuerzas externas. ¿Está claro? ¿Sí? Y tercero, bueno, aquí quizás valdría la pena analizar cuáles son los ejemplos típicos de fuerzas externas que ustedes aprendieron en sus clases de dinámica de la partícula. Seguramente el trabajo realizado por el peso de un cuerpo, el trabajo realizado por un resorte, el trabajo realizado por una fuerza de dirección constante sobre un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo. ¿Okay? Todas esas cosas son las más comunes. Pero una de las cosas que no vieron en el caso de partícula fue el trabajo realizado por un par de fuerzas. Y es lógico que ese tema no lo hayan visto en dinámica del cuerpo líquido, perdón, en dinámica de la partícula, porque una partícula no puede rotar. Y el par de fuerzas solo realiza el trabajo cuando hay rotación. ¿Está claro? Entonces, esas son las tres cosas que tengo que hacer. No van a ser muy complicadas. ¿Sí? Pues voy a empezar primero por esta. Voy a hacer el caso general, del movimiento plano general. Después voy a hacer estos casos particulares. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, una cosa que es importante es voy a suponer que mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general. Aquí no voy a irme a hacer discusiones. ¿Sí? Y también otra cosa que es importante, que quizás debo incluir aquí, es que, bueno, creo que va a venir después. Si no, acuérdenme respecto al sistema de referencia del punto de inercia. Si a lo largo de la derivación de la energía cinética no aparece referencia a un sistema, vamos a decir que las velocidades que tengo que usar son respecto al sistema de referencia del punto de inercia, acuérdenme que tengan que decir. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes aprendieron que para una partícula el trabajo de la energía cinética de una partícula igual a un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado, o bien que eso se podría decir un medio de la masa por el producto vectorial de la velocidad posible. ¿Sí? Esta va a ser la base que voy a hacer. ¿Sí? Voy a suponer que una partícula forma parte de un cuerpo líquido y esa partícula voy a suponer que tiene diferencial de masa n. ¿Sí? ¿Okay? Y que esa partícula, que aquí no tiene nombre, le llamo el punto m, la partícula n. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a calcular cuánto de energía cinética de esa partícula y voy a integrarla para todo el cuerpo. ¿Claro? ¿Sí? En esa integración voy a hacer, aquí está, dejen poner eso. Ahí está mi cuerpo rígido, aquí está mi centro de masas, porque voy a hacer referencia al centro de masas. Esta es mi partícula m, cuya diferencial de masa, dejen ponerlo aquí, mi diferencial de masa es diferencial de m. ¿Sí? Y en ese caso tengo que mi energía cinética va a ser igual a la integral elevada para todo el cuerpo B de un medio de la velocidad de m, producto escalar la velocidad de m por diferencial de m. ¿Claro? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la velocidad del centro de masas para calcular la velocidad del punto m. ¿Sí? La velocidad del centro de masas del punto m va a ser igual a la velocidad del centro de masas, ¿sí? Más la velocidad angular por el vector de posición de m respecto de m. ¿Claro? Entonces esto me quedaría igual a, déjenme sacar un medio fuera del integral, el medio del integral evaluado por todo el cuerpo B de velocidad de g más w
por R de M respecto de G, producto escalar, velocidad de G, más W por R de M respecto de G, y aquí me quedaría por diferencial de G. ¿Claro? ¿Sí? Voy a separarlo. Bueno, acuérdense que esto lo podría poner de la siguiente forma: un medio integrado para todo el cuerpo B. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría la velocidad de G, producto escalar, velocidad de G. Vendría siendo este por este. ¿Sí? Después me quedaría este por este otro, más este por este otro, pero el producto escalar es conmutativo, de manera que puedo ponerle más dos veces la velocidad de G, producto escalar, W. No necesito aquí el paréntesis, pero lo estoy poniendo para que quede más claro. ¿Sí? ¿Ok? Déjenme poner este paréntesis moderado. ¿Sí? Y finalmente tendría más W por R de M respecto de G, producto escalar, W por R de M respecto de G. ¿Sí? Por diferencial de G. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿qué cosas voy a hacer? Bueno, me quedaría con mi energía cinética vendría siendo. En la primera parte muy sencilla, me quedaría un medio. Dense cuenta, voy a tratar de sacar fuera de la integral lo más que pueda. Dense cuenta que la velocidad de G no depende de la partícula M, de manera que puedo sacarla fuera de la integral. Me quedaría un medio de la velocidad de G, producto escalar, velocidad de G, por la integral evaluada para todo el cuerpo B, el diferencial de G. ¿Claro? ¿Sí? Acá voy a poder sacar dos cosas, porque tanto la velocidad de G como W no dependen de mi partícula. ¿Claro? Entonces aquí me quedaría más un medio, implica 2 velocidad de G, el producto escalar, ahora sí voy a quitar el paréntesis, W, y me quedaría por producto vectorial, R de M respecto de G, por diferencial de N. ¿Claro? Y para la última parte voy a hacer algo un poco diferente. Como ya sé que mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general, ¿qué les parece si hago esto? Voy a escribir W como el escalar W por el vector unitario. ¿Ok? Aquí no necesito hacerlo, pero aquí sí me conviene hacerlo. ¿Sí? Entonces esto me quedaría más. Vamos a ver qué me quedaría. Como W los puedo sacar fuera de la integral, me quedaría más un medio de W cuadrada en la integral de K por R de M respecto de G, producto escalar, K por R de M respecto de G, por diferencial de M. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas que puedo simplificar fácilmente. Por ejemplo, ¿cuánto sería esta integral? La masa del cuerpo rígido. Me quedaría igual a un medio de la masa del cuerpo rígido por la magnitud de la velocidad de G al cuadrado. Esta es la magnitud de la velocidad de G. ¿Sí? ¿Qué puedo decir acerca de esto? ¿Qué viene siendo? El primer momento de masa. El cuerpo rígido, ¿con respecto a quién? Al centro de masas. ¿Y cuánto vale eso? Cero. ¿Está claro? Porque precisamente el centro de masas se define como el punto del cuerpo, dado que el primer momento de masa del cuerpo es igual a cero. Esto es cero, significa que ya no tengo que tener nada. Y aquí me quedaría más un medio de W cuadrada. ¿Y qué vendría siendo esto? ¿Se acuerdan? Sería un producto de inercia. ¿Sí? ¿Ok? Pero acuérdense que hay dos diferentes. Bueno, momento de inercia o producto de inercia.
Aquí sería momento de inercia porque el vector unitario con el cual estoy calculando es el mismo para ambos. ¿Sí? ¿Ok? Pues sería un momento de inercia. Y si ustedes revisan sus apuntes de cuando vimos propiedades iniciales del cuerpo líquido, sería igual a un medio, perdón, al momento de inercia con respecto al punto G, que aquí está en la dirección del eje ZZ. ¿Sí? Esa es mi expresión final. ¿Sí? Ustedes se fijan, una vez que uno conoce las propiedades de un cuerpo líquido, iniciales de un cuerpo líquido, estos cálculos son muy sencillos. Esta sería la ecuación que me dice cómo es la energía cinética del cuerpo líquido sujeto al movimiento de la unidad. Bueno, aquí es donde viene el comentario que les iba a hacer. Para que esta ecuación sea cierta, necesito que la velocidad de G y la velocidad angular del cuerpo sean con respecto al sistema de referencia newtoniano inercial. ¿Okay? ¿Por qué razón? Bueno, tengo que regresarme a esta figura. Esta ecuación, si ustedes recuerdan cuando usaron esta ecuación, usaron en realidad lo hicieron a partir de la aceleración de la partícula. Pusieron la aceleración de la partícula en una componente tangencial y una componente normal. ¿Sí? Entonces, esa aceleración tiene que ser con respecto al sistema de referencia newtoniano inercial. Como estoy usando como base esta ecuación, entonces significa que a la hora que cualquier otra ecuación que use como base esta ecuación va a tener que satisfacer los mismos requisitos. La velocidad de G y la velocidad angular debe ser con respecto al sistema de referencia newtoniano. ¿Ok? Nuevamente, acuérdense que un sistema de referencia newtoniano inercial es aquel con respecto al cual la segunda ley de Newton se satisface satisfactoriamente. ¿Okay? La otra definición es un poquito más esotérica. Tiene que ser que es un sistema de referencia fijo con respecto a las estrellas más distantes del universo. Yo no sabría ni siquiera cuáles son, ni me interesa saber cuáles son. Afortunadamente, para efectos de ingeniería mecánica, tradicionalmente un buen sistema de referencia newtoniano es uno fijo al que, claro, ya les mostré cuando esto deja de ser un poco ciego. ¿Okay? Y eso es cuando las velocidades están sujetas a los cuerpos muy elevados. ¿Recuerdan aquel caso del tren supersónico que estaba en una latitud elevada? ¿Sí? Porque nuevamente a nivel del ecuador el efecto de esa velocidad no influye para nada. Pero a medida que uno se está alejando del ecuador y se acerca a los polos, entonces el efecto es un poco más. ¿Ok? Pues este es mi resultado. Entonces, déjenme nada más poner una nota aquí diciendo que la velocidad de G y W deben ser respecto a un sistema newtoniano inercial. Ok, entonces ya tengo esa primera parte. Ahora tengo que analizar los casos especiales. ¿Sí? También van a ser muy sencillos. El primer caso va a ser traslación. Si mi situación es traslación, ¿qué cosas de las que aparecen allí puedo simplificar? La velocidad angular sí debe ser, porque tenés en cuenta que traslación significa que toda la línea del cuerpo conserva su dirección y por lo tanto no la rotación. Entonces esto implica que mi velocidad angular, vamos a poner así, es igual a 0. Y esto implica que mi escalar velocidad angular va a ser igual a 0. Por lo tanto, mi energía cinética debería ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad de G al cuadrado. Es decir, que si mi cuerpo líquido está sujeto a traslación, se comporta como si fuera una partícula. ¿Está claro? De aquella ecuación que aprendimos en dinámica de la partícula es válida también para cuerpos líquidos sujetos a traslación. ¿Okay? ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente caso? En el siguiente caso, ¿qué pasaría si tengo rotación baricéntrica? Bueno, tengo que decir rotación alrededor de un eje fijo baricéntrico. Alrededor de un eje fijo baricéntrico.
¿Qué cosas puedo simplificar de las cosas que aparecen allí? ¿Mande? La velocidad de G es 0. ¿Por qué? Porque si significa, baricéntrico significa que el centro de masas forma parte del eje de rotación. Ustedes saben que todos esos puntos tienen velocidad igual a 0. Yo tendría que la velocidad de G es igual a 0. Y en ese caso mi ecuación me quedaría que T va a ser igual a 1 medio de W cuadrado por IG Z0. ¿Sí? Esta sería la ecuación para la rotación alrededor del eje fijo baricéntrico. ¿Sí? Bueno, déjame hacer allá la parte correspondiente a la rotación alrededor del eje fijo no baricéntrico. ¿Sí? Ese sería el caso de la rotación alrededor de un eje fijo no baricéntrico. Ok, déjenme poner aquí mi figura. No necesito poner una forma, este es mi cuerpo B. ¿Sí? Aquí está mi centro de masas. Vamos a pensar que este es el eje de rotación. Aquí le voy a poner como si fuera que si este eje estuviera fijo. Acuérdense que si en un momento sé que un punto es un centro instantáneo de velocidad, puedo también aplicar este resultado instantáneamente. ¿Okay? Un centro instantáneo de velocidad significa un punto del cuerpo cuya velocidad es 0. Esa velocidad es exactamente lo mismo que este punto. ¿Claro? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que mi velocidad angular es en esta dirección. Este sería el vector de posición R de G respecto de O. Si aplico mi concepto de placa representativa, este R de G respecto de O sería perpendicular al eje Z. ¿Sí? ¿Está claro? Acuérdense que usualmente mi eje X y mi eje Y aquí es el mismo de mis salones de eje Z. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mi velocidad de G, vendría siendo simplemente W por R de G respecto de Y. ¿Ok? ¿Está claro? Voy a usar aquella ecuación. ¿Sí? En ese caso me diría que T vendría siendo igual a un medio de la masa por la velocidad de G, pero la velocidad de G sería W por R de G respecto de O al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, bueno, aquí no, como estoy calculando la magnitud, todavía no sigue siendo válido, sin importar que esto se satisfaga. Después me quedaría más, es un medio, ¿verdad? De IG ZZ por W cuadrado. ¿Ok? Bueno, déjenme simplemente calcular cuánto sería la magnitud de la velocidad de G. La magnitud de la velocidad de G sería la magnitud de este producto vectorial. ¿Sí? En este caso, esto vendría siendo la magnitud de W por la magnitud de R de G respecto de O por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Cuánto sería? Son perpendiculares. 90 grados. ¿Está claro? Acuérdense, estoy suponiendo que estoy usando el concepto de placa representativa. ¿Ok? 90 grados. Eso significa que esto simplemente la magnitud de W, o sea, vamos a poner así, la magnitud de W por la magnitud de R de G respecto de U. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Déjenme ponerlo aquí. Que sería la magnitud de W por la magnitud de R de G respecto de O. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Bueno. Disculpen, no, aquí hice tonterías. Aquí debería ser simplemente W cuadrado. Aquí es donde tengo que hacer eso. Disculpen. Esto me queda igual a un medio de M, ¿sí? Por la magnitud de la velocidad de W al cuadrado, por la magnitud de R de G de O al cuadrado, más un medio de IG ZZ por W cuadrado. Y esto lo puedo poner de la siguiente forma, dense cuenta. Bueno, acuérdense que la magnitud del vector W no es otra cosa más que el escalar W. ¿Ok? O
aquí estoy poniendo magnitud del vector W y aquí estoy poniendo el escalar W. Entonces exactamente lo mismo. Entonces esto lo puedo poner como un medio de la magnitud de W al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría la masa del cuerpo o la magnitud de R de G respecto de O al cuadrado más IG ZZ. Ahora, acuérdense de propiedades inerciales, esto que vendría siendo. Las propiedades inerciales de un cuerpo rígido, que vendría siendo esto. El momento de inercia, punto. No es más que la aplicación del teorema de X paralelo, el teorema de Steiner. ¿Sí? Esto me dice que el momento de inercia con respecto al punto O es el momento de inercia con respecto al centro de masas más la masa por la distancia perpendicular entre los dos X al cuadrado. Pero es evidente que si este es eje Z y este es eje Z, vemos que este vector está perpendicular, entonces la distancia va a ser la magnitud del vector al cuadrado. ¿Ok? Entonces significa que si tengo rotación oval y céntrica, pues esto va a ser igual a un medio de IO ZZ por W cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Ya terminé esa primera parte. Ya encontré cuál es la ecuación general para calcular la energía cinética de un cuerpo rígido sujeto a movimiento general. Calculé también sus casos particulares, que vendrían siendo tres. No hay más. ¿Ok? Bueno, esa es una de las primeras tareas que tenía que hacer. ¿Se acuerdan? Ahora quiero mostrar que el trabajo de las fuerzas internas, que aparecen en un cuerpo rígido, cuando ese cuerpo rígido está sujeto a movimiento plano general, es cero. ¿Sí? Dense cuenta que este resultado, vamos a decir, si quisiera me lo podría saltar por algo, más decirse, pero vale la pena probarlo. ¿Sí? Y la importancia de este resultado significa que de aquí en adelante solo me van a importar cuáles son las fuerzas externas. Por ejemplo, esta fuerza que está aplicada sobre la partícula PI es F mayúscula. O bien que si por acá hubiera un torque, ¿sí? Si por aquí hubiera un torque, llamaría T. ¿Sí? Entonces, el trabajo de las fuerzas externas aplicadas al cuerpo sí tendría que considerar. Pero las fuerzas internas, el análisis que voy a hacer a continuación, me dice que no las tengo que considerar. ¿Verdad? Ese es un resultado importante, que no necesariamente se refiere a un cuerpo rígido. Podrían tener un sistema de cuerpos que están sujetos mediante cuerdas. ¿Sí? Y si su sistema es el conjunto de esos cuerpos, esas cuerdas y las fuerzas que aparecen en esas cuerdas que conectan los cuerpos serían fuerzas internas del sistema. ¿Ok? Entonces, si lo aplica cuidadosamente, podría simplificar mucho sus análisis. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La forma en que lo voy a probar va a ser muy sencilla. Simplemente voy a probar que si considero estas dos partículas y considero las fuerzas internas que actúan entre sí, entre esas dos partículas, el trabajo va a ser cero. ¿Sí? Y ese resultado lo voy a extender a cualquier otra pareja de partículas. ¿Claro? Es evidente que cuántas partículas habría en este cuerpo un número infinito, de manera que no podría ser. ¿Sí? Entonces simplemente muestro el trabajo realizado por las fuerzas internas entre estas dos partículas cuando este cuerpo está sujeto a un movimiento del cuerpo rígido es cero, y que como consecuencia, cuando considero cualquier otra pareja de partículas de este cuerpo, su trabajo va a ser cero. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, significa que no me voy a preocupar ya por el trabajo realizado con las fuerzas internas. ¿Está claro? ¿Sí? Déjenme ver qué tendría que hacer. Vamos a ver si. No sé, déjenme decirles, no sé si lo hice calculando trabajo o potencia, porque aquí me daría. No, lo hice calculando trabajo. Aquí tengo el diferencial de trabajo. ¿Ok? Pues lo hice calculando trabajo. Nomás déjenme poner esta, que se vea que está. Ok, ahí está. Bueno, entonces. Voy a calcular mi diferencial de trabajo. ¿Sí? En ese diferencial de trabajo voy a considerar
esta fuerza interna, ¿sí? Que sería F y J, ¿sí? Multiplicado escalarmente por la diferencial de R de PI. Esta sería la diferencial de desplazamiento que sufre la partícula PI. ¿Okay? Acuérdense, esta es la forma en que se define inicialmente la diferencial de trabajo que actúa sobre una partícula. ¿Sí? Después tendría más FJI, producto escalar, la diferencial de trabajo R de P. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? De las primeras cosas que ustedes tienen que darse cuenta es que no sé cuál usé como base, probablemente el resultado que va a ser a continuación no coinciden exactamente con mis apuntes, pero son equivalentes. ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que recordar es que esta fuerza, ¿cómo es comparado con esta otra? Contraria y contraria. Igual de sentido contrario y además colineales. Aquí lo de colineales creo que no es importante, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que es de sentido contrario. ¿Ok? Bueno, entonces si sustituyo esto me diría que esto sería igual a F y J, producto escalar, diferencial de R de PI, menos diferencial de R de PJ. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sustituir esta expresión aquí, pues puedo sacar como factor, como fuera del producto escalar, la fuerza F y J. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a calcular estos diferenciales de vector de posición? Pues voy a calcularlos a partir de las velocidades. ¿Qué tendría? Que la velocidad del punto PI vendría siendo igual a la velocidad de G, ¿sí? Más W por R de PI respecto de G. ¿Ok? ¿Sí? Y la velocidad de PJ vendría siendo igual a la velocidad de G más W por el vector de posición de PJ respecto de G. ¿Sí? Entonces, mis diferenciales de estos vectores de posición no serían más que las velocidades multiplicadas por la diferencial de tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto me quedaría igual a F y J, que multiplica, vamos a ponerlo aquí, y quedaría velocidad de G más W por R de PI respecto de G por diferencial de tiempo. Déjenme ponerlo aquí. Esto me quedaría menos velocidad de G más W por R de PJ respecto de G por diferencial de tiempo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, pues vamos a ver qué puedo. Ya aquí puedo empezar a simplificar algunas cosas. ¿Sí? Fíjense bien que me quedé. Aquí tengo un producto escalar. ¿Sí? Pero dense cuenta que aquí tengo velocidad de G por diferencial de tiempo y aquí tengo menos velocidad de G por diferencial de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedo cancelar con este. Uno con uno. Le voy a poner uno con uno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, si ustedes se fijan, también puedo sacar W como factor, bueno, déjenme sacar el W, producto vectorial R de P de I respecto de G, menos R de P de J respecto de G. Y aquí por diferencial de T. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí está, es mi vector R de PI respecto de G. Este es el vector R de PJ respecto de G. De manera que este vector que voy a poner aquí vendría siendo menos R de PJ respecto de G. ¿Sí? ¿Claro? Y esa resta que tengo aquí
la puedo entender como la suma de este vector y de este otro. ¿Y cuál sería la suma de este vector con este otro? Pues ese vector vendría siendo este. Vendría siendo el vector de posición de PI respecto de PJ. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a sustituir. Entonces, nos pone que le igual a F de IJ, producto escalar W, por, si quieren déjenme poner aquí de todos modos este paréntesis, no lo necesito porque es un producto escalar, por el vector de posición de PI con respecto a PJ. ¿Sí? Y aquí por diferencial de pi. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, necesito que recuerden un poco de sus propiedades de cuando vieron sus clases de cálculo vectorial. ¿Qué propiedades tenía el triple producto escalar? ¿Cuál era primero el significado del triple producto escalar? ¿Cuál es el significado geométrico? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No? ¿Hace cuánto llevaron cálculo vectorial? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Año y medio? No era un no era un el volumen de un paralelepípedo rectángulo dado por tres vectores. Sí. Imagínense que vamos a poner este es mi vector, piensen que este es mi vector A, este es mi vector B, este es mi vector C. Entonces lo que tendría que hacer sería un paralelepípedo rectángulo, ¿sí? Sería así, sería esto por aquí, sería esto, ¿sí? Sería el volumen de ese paralelepípedo rectángulo. Ahora sí, ¿ya se acuerdan? Okay. Mejor tengo que usar herramientas más persuasivas para hacerlos decorar, por ejemplo, Tehuacán, meterlos en agua en un estanque. ¿Ok? Entonces, el objetivo es ese, ¿sí? Pues dense cuenta, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué pasaría, cuándo este volumen sería cero? El volumen sería cero si es que uno de los casos, no va a ser el caso, pero es un caso muy común, que los tres vectores estuvieran en plano, que precisamente es otra forma de probar geométrica, quizás no la más sencilla, pero sí una forma de probar si tres vectores son linealmente independientes. Si los tres vectores ya sean en un plano, eso me aseguraría que los tres vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Pero si los tres vectores ya sean en un plano, el volumen del paralelepípedo es cero, porque se colapsa. ¿Sí? Imagínense, si C está en el plano dado por estos dos vectores, se colapsa mi paralelepípedo y evidentemente su volumen sería cero. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Imagínense que no se colapsa, pero imagínense que poco a poco voy haciendo esto, este vector, o lo hago así, o lo hago de esta otra forma. ¿Sí? Que este vector sea paralelo a este. Si este vector es paralelo a este, pues dense cuenta que pasaría lo que se colapsaría, pero se colapsaría hacia allá. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, algo de eso ocurre aquí. ¿Se pueden ustedes dar cuenta de cuál de esas situaciones es la que ocurre aquí? La fuerza y el vector de posición. La fuerza y el vector de posición son paralelos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fuerza tengo? F y J, que es esta de aquí. ¿Cuál es mi vector de posición? Viene de PI con respecto a PJ, que es este que está aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, eso significa que mi paralelepípedo rectángulo tiene velocidad igual a cero. Perdón, velocidad igual a cero, no. Volumen igual a cero. ¿Okay? Entonces, precisamente por el hecho de que, déjenme ponerlo aquí simplemente, F y J es paralelo a R de PI con respecto a PJ, ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, él me dice que esto es cero. ¿Claro? Y con eso termino todo. Claro, falta argumentar más, porque aquí yo solo analicé dos partículas cualesquiera del cuerpo. Pero como son precisamente dos partículas cualesquiera del cuerpo, significa que si considero cualquier otra pareja de partículas del cuerpo, el resultado va a ser el mismo. ¿Claro?
Y como conclusión, el trabajo realizado por las fuerzas internas que crean un cuerpo rígido, cuando mi cuerpo rígido sufre un desplazamiento del cuerpo rígido, es decir, no se deforma, hace cero. ¿Cuál es la parte importante? Que significa que esto solo me tiene que preocupar el trabajo realizado por las fuerzas externas. ¿Está claro? Ya esa es la segunda tarea que tenía que hacer. ¿Okay?